Buenas tardes. Es un placer presentarles a ustedes nuestro trabajo, que es principalmente el trabajo de mi alumna de doctorado Cecilia Ayala, y consta de hacer o realizar un modelo booleano que nos pueda explicar cuáles son las diferentes decisiones para reparar una ruptura de doble cadena. La molécula del DNA en nuestras células está siempre expuesta, sobre todo a muchos agentes nocivos, como los ultravioleta, radiación ionizante o algunos agentes químicos, que pueden producir distintas lesiones en este DNA. Una de las lesiones que es siempre más nociva es la ruptura de doble cadena, conocida también como DSB por sus siglas en inglés. Esta lesión tiene que ser reparada. La célula elige la recombinación homóloga cuando se encuentra en la fase del ciclo celular S o G2 y elige la vía de reparación non-homólogos en joining cuando se encuentra en otra etapa de su ciclo celular. Si alguna de estas dos vías canónicas falla o tiene alguna mutación, entonces tiene que echar mano de otras dos vías que pueden ser como alternas, que sería la alineación de una sola cadena, single strand annealing, y la vía alterna de extremos no homólogos. En esta imagen nosotros podemos ver cómo esta ruptura de doble cadena puede ser reparada principalmente por recombinación homóloga y non-homólogos en joining, pero puede en ocasiones ser reparada por las dos vías alternas que ya habíamos mencionado. Mutaciones en los genes que codifican para las proteínas relacionadas con la recombinación homóloga se han asociado con la inestabilidad genómica, predisposición al cáncer familiar, sobre todo como el de mama y ovario. El estudio de estas enfermedades ha sentado la base del desarrollo de nuevas terapéuticas para el cáncer y también, sobre todo, para reconocer cuáles son las vías de reparación de estos DCBs. El objetivo de nuestro trabajo es generar un modelo predictivo booleano sobre cuál es esta elección de esta vía de reparación de las DCB. Para ello, primero revisamos a conciencia toda la literatura relacionada con la reparación de las DCB ciclo celular, incluyendo interacciones de cada una de estas proteínas participantes, así como factores epigenéticos, como el NUA4. Nosotros escribimos todas las funciones que indican la relación entre los nodos, ya sea de activación o de inactivación, y finalmente modelamos todo esto en BoolNet en RStudio. En esta imagen nosotros les mostramos lo que serían ya los componentes de la red, donde tenemos el enlace de doble cadena o DCB como un input, y podemos ver los 22 nodos que componen esta red con cada una de sus interacciones positivas o negativas. Utilizando el BoolNet RNStudio realizamos las distintas simulaciones. Al realizar las simulaciones, tanto en estados silvestres como mutantes, nosotros pudimos encontrar que hay 3 puntos de decisión muy importantes en esta vía. Uno de ellos serían la resección corta, otro la resección larga y finalmente la vía de recombinación homóloga. Las simulaciones silvestres en el contexto donde nosotros tenemos el input de DCB nos da finalmente una recombinación homóloga, que es la vía donde preferentemente se va a reparar. Nosotros podemos saber aquí los diferentes estados de transición y cuando finalmente el atractor en el estado silvestre es esta recombinación homóloga. Cuando tenemos mutaciones en el BRCA, entonces esta vía no sigue la recombinación homóloga y elige la non-homólogos en joining. Cuando las simulaciones son sobre NUA4, que es el agente epigenético, entonces la vía que se elige sería la single strand annealing. Ahora, si nosotros simulamos dobles mutantes donde tenemos pérdida de función de BRCA, pero además una sobreexpresión de TRP13, podemos ver que se restablece esta recombinación homóloga. Como conclusiones de esta primera etapa del modelo, podemos ver que esta primera versión es acertada, ya que puede como reflejar lo que sucede en una célula. Este modelo nos puede ayudar a encontrar diferentes blancos terapéuticos de cáncer y todavía tenemos
que refinarlo y calcular su robustez. Muchas gracias.